¿Y cómo es la inflación en Brasil, Eleonora? No, no hay inflación en Brasil. Ahí va. En este momento no hay, vos sabés que justamente, mira vos, no hay indicadores de eso, pero estoy segura de que debe ir para abajo el índice inflacionario, debe haber claramente deflación, ¿viste? Ujú. Bueno, Esta es la eso, impresión que eso es un tengo, y el indicativo, dólar, es un indicativo no menor, ¿no? Para hacer si uno quiere comparar entre una economía y la otra, nosotros tenemos una economía inflacionaria galopante, ya hace décadas, ¿no? Y bueno, y esta no es la excepción. bueno, pero no sé cómo estará ahora en Argentina. No creo que haya una inflación galopante porque no hay margen para esa, No, me claramente que imagino. ahí está todo restringido, digamos que están, cuando uno pisa la economía, se produce esto. El tema es cuando se libere y la emisión que se está realizando tome su curso y se traduzca en... Mira, te puedo decir algo, Sí. también en Brasil hicieron una emisión fabulosa, ¿sí? Ujú. Eso no, la emisión, como me dijo el ex ministro de Hacienda, Enrique Meireles, la emisión, el efecto, el impacto que tenga la emisión va a depender de muchas cosas, ¿no? Y él dice que hay margen para la emisión debido justamente a las caídas brutales tanto de la actividad económica como del Producto Bruto Interno. Mira, te doy el siguiente dato de Brasil. Entre marzo y mayo de este año, Ujú. la actividad económica cayó 11,5%. Entonces, es como mucho, ¿no? Digo, es un paquetazo. Y lo que dicen es que tuvo un leve repunte en junio, o en mayo, perdón, un leve repunte de 1,1%. Pero aún así, con ese repunte que se vio en mayo, el total te dio una caída de 11,5. Es impresionante, ¿no? Cuando vos lo pensás en términos de lo que eso representa desde el punto de vista de la inversión, de la producción, de todo, ¿viste? El conjunto, Sí, bueno, sí. y del salario, ¿no? Entonces, el tema que lo que me decía, el tema de la emisión sí tiene impacto, obviamente, podría tener impacto a nivel inflacionario si la situación fuera diferente de la que es hoy. Esto es lo que dice Meireles y me parece, es una nota que yo ya publiqué, incluso, bueno, se las puedo mandar en algún momento, pero es muy interesante porque él dice que existe ese margen, ¿no? Que existe el margen para la emisión. Acá durante los últimos 2 meses, la tasa de inflación medida por el por el índice de precios al consumidor, el IPC, elaborado por el INDEC, se ubicó en el 1,5%, por lo que, por ejemplo, al mes de mayo, la inflación Sí. acumulada durante el año es del 11%, mientras que para el caso de la comparación interanual la inflación se ubica en el 43,4% interanual. Interanual con respecto al año pasado, Claro, decís claro, vos, ¿no? interanual, sí. Ya está, y en lo que Mm. acumula del año el 11% según el INDEC, ¿no? Quiero recalcar esto. Pero bueno, es un registro que si uno lo compara con el registro del año pasado, con una inflación mensual promedio del 3,7% y aproximadamente del 53,6% promedio para el caso interanual, la mejora es innegable, pero la situación también es crítica porque, a ver, tampoco hay mucha producción, o sea que no hay oferta, la demanda tampoco es escasa, entonces usted sabe, ¿no? Lo que sucede cuando ambas cosas no están presentes en el mercado. Es complejo el panorama COVID-19 para el mundo, ¿no? Cada uno con su economía, con sus números y también con lo que debe afrontar, las urgencias internas, provinciales, de cada ciudad. Una tarea más que encomiable para quienes dirigen los destinos de cada país, de cada provincia, de cada municipio. Mira, te quería comentar algo respecto del tema de la producción y de lo que se viene, ¿no? De aquí en adelante, una vez que termine la pandemia. Hubo una carta que publicaron hoy exministros de Economía de Brasil y expresidentes de bancos centrales, entre ellos el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que fue ministro de Economía, y varios de quienes estuvieron después en sus filas, ¿no? El caso es que lo que ellos piden, fíjate vos, dicen que las políticas de gestión hacia adelante piden, en el caso de Brasil, que tengan en cuenta el tema ambiental, muy en cuenta el tema ambiental. ¿Por qué?
porque dicen que las inversiones cada vez más hacia adelante van a depender de esto. Ujú. En Brasil hay un problema complejo en ese sentido. Vos sabés que el Amazonas es víctima de una tala indiscriminada y aumenta pese a, digamos, a la pandemia, lo cual es muy notable, ¿no? Entonces ellos hacen foco ahí. No sé en el caso de Argentina qué importancia tendrá esto, pero evidentemente empieza a ser una preocupación mundial, porque también esto lo escuché Ujú. de voz de parte de empresarios extranjeros que se reunieron con Bolsonaro vía online, ¿no? Seguro. Obviamente. No, Eleonora, estamos charlando con Eleonora Gosman, que es corresponsal en Brasil, hablando sobre lo que está pasando con el efecto coronavirus en todo Brasil. Ella está en San Pablo, nos está haciendo una pintura muy precisa de lo acontecido allí. ¿Qué es de la vida de Lula? Y ah, porque Lula, bueno, es un actor no menor dentro de la vida institucional y política en los últimos años de Brasil. Y también, bueno, con todas estas idas y venidas que ha tenido Jair Bolsonaro con su particular forma de presidir una nación, para muchos, para otros, correcto, bueno, cada uno tendrá su mirada. ¿La oposición cómo está? ¿Cómo está Lula? bueno, empecemos por la oposición como tal. Vos sabés que Ujú. la oposición aquí en este momento es muy amplia, porque empieza por el PSDB, o sea, el Partido Socialdemócrata de Brasil, de Fernando Henrique, y continúa hacia la izquierda, ¿no? O sea, de la centro izquierda, izquierda. Bien, esa es la oposición real al gobierno de Bolsonaro. Hoy, lo que se llaman los partidos de centro se han volcado, digamos, de alguna manera para el lado de Bolsonaro, y en parte esto tiene que ver con la exigencia de cargos a cambio digamos, de apoyos, ¿no? Ujú. Pero entonces, Están ¿qué en pasa plena con la negociación, digamos. Sí, sí, como siempre Como ocurre acá en siempre, va. Brasil. Sí, sí, nada, en ese sentido no cambió Nada nada. cambia. Eso es No, no, la política pandemia no pura, hizo cambiar nada, política pura, esa, y no de la mejor, te diría, ¿viste? claramente. Pero bueno, no, claramente. Pero bueno, volviendo a esto, el tema cuál es que en esa oposición, que es muy amplia realmente, hay una dificultad para juntar a las partes. O sea, Lula no quiere en este momento juntarse con el PSDB, que digamos es un partido de oposición considerable dentro de Brasil, porque no le gusta el perfil que tiene el PSDB desde el punto de vista político. Él dice, bueno, o realmente hay una oposición a Bolsonaro que implique pedir el impeachment del presidente, o sea, el impedimento político, ¿no? La destitución. Bueno, o a mí no me interesa balearme al PSDB. Dicen que eso es la exigencia de mínima. Yo creo que en realidad Lula no le perdona al PSDB la falta, digamos, de, ¿cómo decirte? A ver, no hubo solidaridad de parte de Fernando Henrique cuando él estuvo preso, eso no se lo perdona y ellos dos no se entienden. En la medida en que ellos dos no se entiendan, las posibilidades de unir, digamos, a todo ese espectro que va desde el centro a la izquierda es un poco difícil. Ujú. Eleonora, Y ahora sí, hay un dato más, y es que adelante. ahora hay elecciones municipales, con lo cual, digamos, ahí es donde se va a ver justamente esta división que existe en lo que es el del centro para la izquierda. Era Ujú. eso. Seguro. Eleonora, muchísimas gracias por atenderme, gracias por este pantallazo general a disposición aquí en Bahía Blanca y ha sido un placer escucharla. Un abrazo muy grande para ustedes, Por ¿eh? favor.